Muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida, para dar comienzo a una nueva serie que encontramos que es muy relevante ante la situación y los eventos mundiales que estamos viviendo nosotros como cristianos y como personas con doble ciudadanía. Yo llamo doble ciudadanía porque tenemos una ciudadanía que pertenece al mundo, que es la ciudadanía que recibimos en el país donde nos encontramos o donde nacimos, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos y eso nos da una ciudadanía celestial que tiene, a mi entender, más peso que la ciudadanía del mundo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, entonces esa ciudadanía la recibimos automáticamente porque proviene directamente de Dios. He titulado esta serie El Gobierno de Dios y está basada, amados, en el pasaje bíblico que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 y verso 1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Venimos ante ti, Señor, humillados, pidiendo perdón por nuestros pecados, para que tú nos limpies de todo pecado. Nos arrepentimos y venimos a tu trono y queremos venir con un corazón limpio al trono de tu favor y de tu gracia, para que podamos recibir el mensaje que nos traes del Espíritu Santo a través de mi voz, Señor, y que sea de bendición para todos los que nos escuchan en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, luego de que oré un poco, hice una reflexión acerca de lo que está aconteciendo en el mundo. Si miramos todas las redes sociales, si vemos la televisión, si escuchamos lo que escuchamos en la radio, vemos todo, se trata de crisis de salud, con esto de la pandemia, la pandemia es porque es mundial, la crisis económica que afecta a todos, hay una crisis moral de valores y de principios que está arropando el mundo entero, hay una crisis ambiental donde se está afectando el ambiente, el planeta. Pues el Espíritu Santo me ha movido a traer a ustedes unos planteamientos que para muchos son controversiales, tengo que aceptarlo, o que quizás algunos dicen que no tienen peso ante las decisiones que nosotros debemos tomar como cristianos. Muchos creen que no, nosotros los cristianos no tenemos que inmiscuirnos en estas situaciones, pero especialmente nosotros los que nos consideramos hijos de Dios tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. He titulado este primer mensaje El debate. Y se basa en el versículo 10 de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, que dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Durante mucho tiempo, algunos hemos sido condicionados a pensar de que la iglesia no debe inmiscuirse en los asuntos del Estado, esta cuestión de la separación de iglesia y Estado y viceversa. Este pensamiento, amados, ha permitido que la iglesia, nosotros, que somos nosotros, hayamos permanecido dormidos o inactivos ante los ataques continuos del enemigo contra los valores que como creyentes de la palabra que somos nos toca defender. Esta postura le ha dado pie a los que quieren atentar contra los principios en los cuales están fundadas las instituciones creadas por Dios, para que de forma ordenada los seres humanos podamos cohabitar en este planeta. Y esas instituciones son, por ejemplo, el matrimonio, la familia, la iglesia y el gobierno, porque sí, hermanos, también el gobierno fue instituido por Dios. Tanto es así, amados, que Dios le dio a Satanás la autoridad para gobernar en el mundo. Cuando fue arrojado del cielo, él fue enviado al mundo y fue
fue dada la autoridad para gobernar en el mundo. Esto hace que la tendencia sea la de sacar del gobierno del mundo todo lo que tiene que ver con Dios. Porque Satanás está con la misión de tratar de llevarse las almas y no dejarlas que se acerquen al Señor. Y entonces, a mi entender, Dios hizo esto, amados, para que nosotros podamos establecer en nuestro corazón, según el libre albedrío que tenemos, una distinción entre lo que es el bien y lo que es el mal. Está en nosotros el determinar, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, determinar qué es lo que de acuerdo a la palabra está bien y qué es lo que está mal. Como dice el verso base de la serie que vimos, toda autoridad es dada por Dios, toda, y ha sido establecida por Él. Es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, que debemos como ciudadanos del mundo, que tenemos esa ciudadanía, ¿no?, hacer sentir nuestra voz en cuanto a los asuntos que los gobernantes quieren establecer sobre nosotros. En el caso del estado de aquí de la Florida, hay alrededor de 400 y pico de legisladores, gobernantes, alcaldes y oficiales públicos para gobernar a 12 o 14 millones de personas que están en el estado de la Florida. Entonces, nosotros somos los que decidimos si nos envolvemos, cuál es el rumbo o el destino que debemos seguir o que deben los gobernantes establecer para gobernarnos a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo le dio la autoridad a la iglesia, es decir, a nosotros, para que velara por los principios por los cuales nos debemos regir. En Mateo capítulo 28 y verso 18 dice Jesús: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y acto seguido les instruyó a los discípulos a que fueran por el mundo enseñando y bautizando a todas las personas. Y eso es lo que conocemos como la Gran Comisión. Pero en el verso 20 dijo, el Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, lo que dice la palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es una promesa que nos hace el Señor siempre y cuando nosotros hagamos y velemos porque se cumpla lo que Él nos ha mandado en su palabra. Esta orden, mis amados, es un llamado a proteger todo lo que el Maestro nos ha ordenado a través de su palabra. Y esto incluye también lo que los gobernantes de este mundo quieren impartir a nuestra generación, a las generaciones futuras, a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y por ahí para en adelante, ¿no? Nuestra intención esta noche, mis queridos hermanos, y escúchenme bien claro, quiero ser claro en esto, particularmente cuando en este país de los Estados Unidos de América se están celebrando a cabo estas elecciones para elegir a nuestro presidente, es brindarle información a ustedes en el contexto bíblico de cuáles son los principios por los cuales nosotros los cristianos, la Iglesia de Jesucristo, debe defender y velar para que podamos llevar a cabo la orden de guardar todas las cosas que Él nos enseñó y que Él nos mandó. Y esto lo quiero hacer bien claro porque nosotros no estamos aquí para endosar o para respaldar a ningún candidato. De hecho, no vamos a mencionar nombres de ninguno. No vamos a mencionar ningún partido, porque los principios bíblicos no solo son aplicables para este país, sino que aplican para el mundo entero. No importa dónde tú me estés mirando y me estés escuchando, si estás en Nicaragua, si estás en Cuba, si estás en Venezuela, en Puerto Rico, donde quiera que estés, estos principios bíblicos aplican por igual. Si me estás viendo y escuchando desde otro país, verás que lo que vamos a decir también aplica, como dije, a la situación de cada país. Y ya dijimos al principio que Satanás gobierna sobre el mundo y que su fin primordial es de, como dice su nombre, porque la definición de Satanás es aquel que se opone a los propósitos de Dios y de su pueblo, es hacer eso, oponerse a los propósitos de Dios y de su pueblo. Y entonces, utilizando a seres humanos para sus propósitos, entrando en la mente y los pensamientos de los seres humanos, él se infiltra con ideas y conceptos que van en contra de los principios bíblicos del pueblo de Dios, amados.
Y estos ataques se manifiestan de varias maneras, tales como las tendencias sociales de comportamiento contrario a lo establecido en el orden de Dios. Al igual que las leyes que se legislan que van en contra de los principios también de la palabra. Así vemos hombres vestidos de mujer, mujeres vestidas de hombre, por dar un ejemplo, en directa oposición a la palabra de Dios. Si miran el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 5, dice la palabra: no vestirás la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces lo está escrito en la palabra. Es un mandato, es una orden, una ley establecida por Dios. Y nosotros, si somos cristianos y nos llevamos bajo la ciudadanía del reino de Dios y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque la parte de Señor es la que no hemos comprendido bien ahora, porque hemos estado bajo la tendencia de que como estamos en una democracia y tenemos unos derechos adquiridos y yo puedo hacer entonces lo que yo quiera, yo puedo utilizar mi cuerpo de la forma que yo quiera y me puedo vestir como yo quiera. Tenemos unos derechos adquiridos bajo la democracia y no tenemos claro cuál es el rol de nosotros como ciudadanos del reino de Dios ante nuestro Señor y Salvador, que es el Señor Jesucristo. También vemos que no se respeta la santidad del matrimonio, amados, haciendo una práctica común el divorcio, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas que habla el apóstol Pablo, que las llama las obras de la carne, ¿no? Cosas que son deplorables ante los ojos de Dios. Se han establecido leyes por tribunales del mundo, las cuales van en contra también de las leyes de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29, nos dice la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los apóstoles fueron confrontados ante los gobernantes por haber hablado del evangelio y promover el evangelio de Jesús, ellos respondieron, también en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 19 y 20, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de no quedarnos callados ante lo que ya sabemos y conocemos de la palabra de Dios, ante lo que hemos visto y lo que hemos escuchado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amados, la palabra nos indica que debemos hacer sentir, que debemos actuar ante el inminente ataque de Satanás, que ya no es sutil y ya no es disfrazado, amados. Tengo la noticia, revelación del siglo. El ataque de Satanás es directo, es frontal y abierto. Para los que nos ven y nos escuchan aquí en los Estados Unidos, luego de este mensaje tendremos, como le dije anteriormente, el primer debate presidencial entre los dos candidatos principales. Les invito a que, si lo van a ver, en vez de pasar juicio sobre los candidatos o los partidos que representan, vean el debate desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál de los dos está alineado con los principios básicos de moral y de comportamiento, siguiendo los mandamientos de Dios? ¿Quién ofrece un ambiente más propicio para que nuestra juventud, que es el legado que vamos a dejar nosotros, pueda desarrollar su máximo potencial de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Mira, varios de los temas que debemos tomar en consideración para tener una idea, para tener un punto de partida, al escuchar lo que ambos ofrecen en las plataformas que ellos traen, son los siguientes puntos. Número 1, mira, el respeto a la vida humana antes y después de la concepción. Segundo, el derecho a la práctica libre de nuestra fe. Tercero, la protección del matrimonio según establecido por Dios en las Escrituras. Cuarto, la inclusión de los valores morales en los currículos de las enseñanzas en las escuelas públicas que han sido eliminadas
Ha sido eliminada la oración, ha sido eliminada la Biblia, ha sido eliminada la frase en Dios confiamos. Y tenemos que ver que esa protección y la inclusión de esos valores morales sean una de los temas que los candidatos traigan también como base de sus plataformas. Número 5, la protección de los derechos de los ciudadanos a sentirse seguros y protegidos por las organizaciones de orden público. Hemos visto últimamente cómo se han tratado de quitar los fondos a la policía, cómo se ha creado un ambiente en contra de la ley, en contra de las autoridades y de las organizaciones de orden público que ponen en peligro la seguridad que se supone que el Estado provea a sus ciudadanos. Y por último, amados, el trato justo y equitativo para los inmigrantes legales y para la protección de las fronteras, para establecer un orden, porque Dios sabemos que es un Dios de orden. Así es que, amados, según dice la palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados, esto es una advertencia bien severa que nos da nuestro Señor a nosotros los cristianos. Y es tan vigente hoy como lo era en aquella época del profeta Oseas. Esta advertencia es a la misma vez un llamado para que tomemos acción y participemos en el futuro de la humanidad, de nuestros hijos y las generaciones futuras. Cuando el pueblo de Israel necesitaba un gobernante, ¿se acuerdan en el libro de Samuel? El profeta Samuel le pidió que oraran a Jehová para que fuera él quien les diera un rey. Pero el pueblo se negó. El pueblo no quiso y pidió un gobernante porque lo querían ahora en el momento y querían un gobernante como los demás países o de las demás naciones del mundo. Y así Jehová le dio a Saúl un rey que gobernó de acuerdo a sus emociones y de acuerdo a su forma de pensar, sin tener en cuenta lo que le agradaba a Dios. Nos dice la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y así hemos visto a través de toda la historia del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de esa desobediencia, de esa rebeldía y de no someterse al rey que era Jehová de los ejércitos. Seamos entonces, pues, amados, una generación que alaba y que honra a nuestro Rey y Señor. Y tomemos la decisión que debemos de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos en los tiempos finales. Yo no sé si alguno se ha dado cuenta, hermanos y hermanas, debemos más que nunca dejar que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el gobernante que dirija nuestras vidas y las de nuestras familias y las de nuestras futuras generaciones. Y por último, amado, te recuerdo que nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana, que es la de ir y votar. No importa por quién, no importa de acuerdo a lo que tú hayas decidido, de acuerdo a lo que te ponga el Señor en tu corazón, tienes esa responsabilidad de ir a votar. Y para poder votar tienes que inscribirte. Y si no te has inscrito, tienes hasta el lunes 5 de octubre para hacerlo. Después del lunes ya no hay chance. Así es que te invito a que cumplas con tu deber ciudadano y que vayas a que te inscribas. Y amados, para terminar, como siempre termino todos los mensajes que doy, hago un llamado para aquellos que no conocen del Señor y quieren tenerlo como su Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que lo hagan en este momento para que pueda entonces recibir como hijo de Dios las bendiciones y para que puedan hacer la comisión de dar el testimonio y de llevar este mensaje a todos los confines del mundo. Si deseas hacerlo, lo sientes en tu corazón,
lo debes pronunciar con tu boca para salvación. Así es que yo te invito a que cierres tus ojos, extiendas tu mano y junto conmigo repitas: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, para obedecerte, y el Salvador, para que me lleves a la presencia del Padre Celestial y pongas mi nombre y escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has hecho esto, acuérdate que puedes buscar una iglesia de sana doctrina donde sigas discipulándote, donde sigas aprendiendo el camino nuevo para que veas la experiencia que es cómo estamos juntos todos los hermanos compartiendo la palabra del Señor y te congregues en una iglesia que verdaderamente lleve la sana doctrina, la palabra sin adulterar, como dice el Evangelio. También hago el llamado de reconciliación para aquellas personas que se han alejado y que quieren regresar a los pies del Señor, que así lo hagan también, arrepintiéndose, viniéndose a los pies del Señor, y Él los recibe con los brazos abiertos. Y hay fiesta en el cielo. Así es que antes de despedirme, quisiera saludar a los que están conectados en el día de hoy. Tenemos varios conectados desde que comenzamos. Está por ahí Guidi Merced, la mamá de mi hija. Muchas bendiciones, Guidi. Está también Alejandrina Gutiérrez. Muchas bendiciones y bienvenida. Altagracia Charles, le doy la bienvenida también. Por ahí está mi hija, Kidelis, muchas bendiciones, mi querida hija. Rosa Morales, te bendigo, Rosa. Esther Villalonga, también, asidua participante. La pastora Anielka Centeno y el pastor Jenner Averruz, de allá de Nicaragua, de la Casa del Alfarero. Muchas bendiciones para ustedes, ya pronto comienza su servicio allá esta noche. Está por ahí también Nancy Niño, gracias al Señor que se comunicó desde Venezuela. Aide Ramírez, te bendigo mucho, Aide. Francisco Blasco es mi cuñado, el esposo de mi hermana allá en Puerto Rico. Muchas bendiciones. Josie Torres, también te bendigo, Josie. Por ahí está Rosaida Valerón. Rosaida Valerón, muchas bendiciones, bienvenida también. Esmeralda Durán, también te bendigo, Esmeralda. Mateo Tomás Felipe, dice, está también viéndonos y escuchándonos. Mi primo Nestalí Rodríguez, allá también en Puerto Rico, muchas bendiciones para ti, Nestalí. Vitito, Víctor Manuel Alameda Martínez, muchas bendiciones para ti por allá. En Puerto Rico también. Mi hermana Alba también saluda a todos. Migna R. Pérez Toledo, muchas bendiciones y bienvenida también. Sergio Santana también le damos la bienvenida. Y Tibisay, los saludamos a todos, les damos las bendiciones del Señor. Y ya con eso creo que terminamos de saludar a todos. Y deseándoles que pasen una feliz noche. Los que están aquí, como les dije, si van a escuchar y ver el debate de esta noche, véanlo desde el punto de vista bíblico, que el Señor les dé el discernimiento y que puedan tomar una decisión que vaya de acuerdo a los principios bíblicos que tenemos como cristianos que somos, que no miremos a las personas por las condiciones, por los que es lindo o bajito, gordo, feo. Acuérdense que Saúl era un hombre altísimo que se imponía, era un hombre bien parecido y resultó que no era el rey que tuvo la aceptación de Dios. Así es que los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches para todos.